Hola a todos, colegas y docentes, bienvenidos a esta cápsula pedagógica. Mi nombre es Horacio Bautista, soy estudiante de la maestría en educación en la Universidad Tres Culturas y el día de hoy nos convoca el tema fundamental para la transformación de nuestras aulas, que es la retroalimentación como herramienta para mejorar el aprendizaje. En los próximos minutos estaremos analizando críticamente cómo este proceso va más allá de asignar una calificación y se convierte en el motor de desarrollo cognitivo de los estudiantes. En la primera interrogante que aparece es ¿qué sucede actualmente en México respecto al tema? Me voy a basar un poco en los niveles medio superior y superior, ya que es en los niveles que actualmente elaboro. Y bueno, debemos reconocer que en las aulas de bachillerato y licenciatura prevalece una cultura de evaluación fuertemente arraigada a un enfoque sumativo y a la asignación de notas numéricas. Y a pesar de los esfuerzos recientes por implementar en México pues el marco curricular común de la educación media superior y los modelos por competencias o los resultados de aprendizaje en las universidades, la retroalimentación sigue siendo un acto unidireccional y de cierre. Lo que encontramos comúnmente es la entrega de un examen o un proyecto y devolución en la parte de la esquina superior, un, un número o en el mejor de los casos, una observación muy genérica, falta de argumentación, falta de sintaxis o buen trabajo. Y no existe esta práctica sistemática donde el docente explique detalladamente la brecha entre el desempeño real del alumno y el desempeño esperado. Obviamente, pues esto lo priva un poco de la guía de paso a paso de corregir sus errores. Pasando a la segunda interrogante. ¿Por qué esto representa un desafío multidimensional? Hablando de docentes, alumnos e instituciones. Bueno, la respuesta radica en la realidad operativa de nuestras instituciones. Ok, empezando con los docentes. El principal desafío es una sobrecarga laboral y la masificación de las aulas. Un profesor en bachillerato o licenciatura atiende habitualmente a grupos de 40 o 50 alumnos o imparte múltiples asignaturas a la semana. Vámonos a la parte de revisar, redactar retroalimentaciones cualitativas, personalizadas y oportunas para cientos de trabajos que requieren un tiempo de lo que no se dispone, pues es bastante. Además, persiste una característica de formación continua sobre metodologías de evaluación formativa, dejando al docente sin herramientas prácticas. En esta etapa de desarrollo, los jóvenes están construyendo su autonomía académica y preparándose para el mundo laboral o para la investigación. Sin embargo, al recibir calificaciones sin una orientación descriptiva, desarrollan esa alta ansiedad hacia el error y perciben la evaluación como un castigo. Y aparte de que se vuelven dependientes al juicio del profesor, perdiendo esa como capacidad de autorregular su propio aprendizaje. Parte de las instituciones educativas. Pues el reto está en la tensión entre el cumplimiento administrativo y los fines pedagógicos, ya que, bueno, por documentos normativos, como es el artículo 21 de la Ley General de Educación y los criterios de evaluación, estos exigen reportar actas de calificaciones en fechas estrictas, obligando al sistema a priorizar el número por encima del proceso de acompañamiento. Primero, se rompe el ciclo de aprendizaje. ¿Por qué? Al no recibir una devolución a tiempo, una retroalimentación a tiempo, el estudiante guarda la calificación y pasa al siguiente semestre o al siguiente bloque arrastrando esos vacíos conceptuales sin saber en cómo puede mejorar. Y por obvia razón, segundo,
afecta directamente a la motivación y a la permanencia escolar, ya que cuando el alumno de bachillerato o de licenciatura no entiende en qué falló ni cómo mejorar, atribuye atribuye este fracaso a una capacidad personal y no a una estrategia inadecuada, lo que obviamente incrementa a las tasas de reprobación, de rezago y la deserción de los primeros semestres en universidades y en bachilleratos. Esto fomenta pues el aprendizaje superficial y memorístico, ya que la enseñanza solamente se basa en cumplir, entregar para obtener una calificación. Esto es meramente administrativo, ya que en lugar de aprender para comprender, pues no se aplica esto. Esto obviamente está frenando la metacognición, el pensamiento crítico y la capacidad de autoevaluación. Abordar este tema con verdadero rigor académico y alejarnos de meras opiniones personales es indispensable fundamentar nuestra postura en la investigación sobre la evaluación educativa en los marcos normativos vigentes. Ok, desde la perspectiva teórica contamos con autores fundamentales, tanto clásicos como contemporáneos. En primer lugar, y desde un enfoque clásico, nos encontramos con Michael Scriven, que en 1967 revolucionó la historia pedagógica al introducir por primera vez la distinción entre evaluación sumativa y formativa, ya que Scriven planteó que la evaluación no se debe limitar a certificar o a juzgar un producto final, sino que en su valor primario reside como en recolectar esa información continua durante ese proceso para poder corregir ese rumbo para poder perfeccionar y profundizar ese aprendizaje. Desde una visión contemporánea y más enfocada a la media superior y la universitaria, bueno, la superior, tenemos a Rebecca Anihovich, que conceptualiza la retroalimentación no como un monólogo del docente, sino como un diálogo reflexivo, ya que para Anihovich una devolución efectiva debe ser transparente, oportuna, orientada a esa autorregulación. Es decir, debe brindarle al estudiante pistas claras para que el alumno identifique sus propios modos de aprender, además de que reconozca el estado actual y su meta, y esto desarrolle la autonomía de resolución de problemas. La base teórica se encuentra con un respaldo sólido e inequívoco en el marco regulatorio del sistema educativo mexicano, donde en la Ley General de Educación, específicamente en el artículo 21, se reconoce a la evaluación como un proceso sistemático, integral y continuo que debe considerar las distintas capacidades y ritmos de desarrollo de los estudiantes, rechazando su uso como un mero mecanismo de exclusión. Parte de la nueva escuela mexicana, como tal, su corazón de transformación pedagógica está ubicado en la evaluación formativa, ya que esta exige explícitamente que se debe de abandonar el carácter punitivo de la calificación para poder convertir ese error en un insumo de un aprendizaje clave. En suma de todo esto, la teoría y la norma coinciden en una sola cosa: que la retroalimentación no es un requisito administrativo de cierre, sino que es como la condición pedagógica que hace posible que un aprendizaje sea verdaderamente significativo. Para aterrizar esta problemática en la realidad cotidiana de las instituciones educativas en México, compartiré un poco de mi experiencia docente en los niveles bachillerato y licenciatura, aunque cabe aclarar que en parte no es a la dimensión de la problemática nacional, ya que yo imparto grupos a grupos reducidos. Estos grupos son uno de 25 estudiantes, el otro de 20 estudiantes y el último de 10. Aunque obviamente
poniéndolo en el papel, no parecen grupos masivos, pero si lo comparamos con la media nacional, la suma total representativa de los alumnos es de atender de 45 a 55 estudiantes, cada uno con estilos de aprendizaje y antecedentes académicos y ritmos de comprensión completamente heterogéneos. En mi compromiso pedagógico me lleva a buscar constantemente la retroalimentación cualitativa y formativa para poder acompañar en su desempeño a cada estudiante. Sin embargo, la realidad operativa en el aula mexicana impone barreras severas. Una de ellas, bueno, muchas de ellas son la carga administrativa, la generación de planeaciones, el diseño de materiales, el registro de asistencia. Todo esto absorbe bastante tiempo de la jornada. Por ejemplo, cuando asigno un ensayo, un proyecto o una actividad que es difícil, al poder hacer la devolución individualizada, detallada, o en este caso que es como escrita, a 45 o 55 estudiantes, se convierte en algo logístico muy difícil, ya que al momento de hacer las observaciones escritamente, cuando se las hago llegar al grupo, el grupo ya avanzó o ya está viendo algún contenido nuevo. Y esto obviamente pierde esa inmediatez de que, de que se les necesitaba una retroalimentación para el nuevo aprendizaje obtenido. Y por falta de tiempo, lo único que se adquiere son notas cortas de buen trabajo, faltó esto, faltó el otro. Y bueno, todo esto lleva a que, a pesar de tener grupos de tamaños moderados, el sistema educativo actual dificulta esa consolidación de una evaluación formativa que sea verdadera. Desde un análisis crítico e institucional, debemos reconocer una tensión de fondo. Ninguna estrategia de evaluación formativa puede desplegar su máximo potencial si las condiciones estructurales no lo permiten. Si bien la normativa y la literatura enfatizan la importancia de la retroalimentación cualitativa, existe un vacío en políticas públicas respecto a los ratios docente-estudiante optimales. Sostengo la postura de que una verdadera transformación educativa en nivel superior, en nivel medio superior y en nivel básico debe de avanzar gradualmente hacia una desmasificación de las aulas, para que esto tenga entre 20 a 25 estudiantes. Y no es mero capricho logístico, sino que la investigación en gestión educativa demuestra que los grupos reducidos son una condición educabilidad indispensable para que el docente pueda ejercer esa tutoría personalizada y el diálogo con el seguimiento continuo que da la nueva escuela mexicana, que tanto exige ese papel. Son algunas estrategias viables y sostenibles y con un sustento teórico para poder transformar esa práctica docente tanto en bachillerato, en licenciatura y en niveles básicos, que al proponerlos son acciones que pueden optimizar la retroalimentación sin incrementar esas cargas laborales. Para empezar, lo primero es la implementación de guías de cotejo descriptivas y rúbricas analíticas compartidas. Esto porque en lugar de redactar párrafos individuales repetitivos en cada trabajo, se diseñan estas matrices con criterios de logros claros y descriptivos desde un inicio de la tarea, para que así al revisar se seleccionan los descriptores específicos que corresponden al nivel de cada estudiante y se añaden únicamente una recomendación concreta de acción. Esto porque lo que dice Rebecca Anihovich, que sostiene la transparencia en los criterios y esto orienta a la expectativa del estudiante, permitiéndole poder identificar con exactitud cuál va a ser entre su producción actual y su meta esperada.
Retroalimentación colectiva, que tras revisar los productos del grupo, el docente no va a realizar las 55 devoluciones aisladas, sino que al identificar los 3 o los 4 errores conceptuales o metodológicos más recurrentes del grupo, lo que va a hacer es que en la siguiente sesión se va a dedicar a analizar estos incidentes críticos y en la plenaria va a estar moldeando colectivamente cómo corregirlos. Esto de una estrategia que se fundamenta con John Hattie, quien demuestra que la retroalimentación a nivel de proceso y de tarea enfocada en patrones comunes tiene un impacto masivo en el aprendizaje, haciendo su uso eficiente en el tiempo del aula. Y por último, algo que personalmente yo aplico es la institucionalización de la coevaluación guiada o la triangulación entre pares. Esto es capacitar a los estudiantes mediante listas de cotejos sencillas para que ellos revisen los borradores de sus compañeros antes de la entrega final. Esto permite recibir comentarios inmediatos de sus pares y poder corregir antes de la evaluación del docente. Esto lo justifica justamente quién, Sandler y Trostall en Gibbs, que destacan que la evaluación entre pares desarrolla esas habilidades metacognitivas y de autorregulación que al analizar el trabajo de un igual, el estudiante aprende a criticar su propio proceso, convirtiéndose en un agente activo de aprendizaje y reduciendo esa saturación del profesor también. Entonces, estas 3 estrategias demuestran que la retroalimentación formativa no requiere de horas extenuantes de revisión individualizada, sino que es un diseño pedagógico inteligente que ponga al estudiante a pensar sobre su propio error.